Gracias. Muchas gracias a quienes son fieles a este programa de martes a las 13 horas y de jueves a las 13 horas que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y bueno, soy el creador y el que estoy generalmente conduciendo este programa. Normalmente son programas de martes y jueves de entrevistas y de vez en cuando hago un análisis coyuntural y estructural sobre sociedad, economía y política. Milton Friedman dice que tanto en el sistema político como en el sistema económico hay mercados. Eugenio Fama dice que dichos mercados, tanto en el sistema político y económico, son eficientes cuando toda la información de manera transparente está en los precios. Debe haber libre competencia con gran cantidad de demandantes, oferentes y que jueguen todos estos con reglas transparentes. El tema de hoy es el mérito y el mercado. Escribí un artículo sobre este tema en la semana retrasada. En realidad fue en esta semana publicado ayer, pero lo escribí en la semana anterior. En el sector privado, cuando yo observo los mercados o el mercado, el cronicapitalismo paraguayo, capitalismo de secuaces, que es una especie de tecnofeudalismo sin mercado. Si yo voy al mercado financiero, donde los bancos actúan, puedo ver que los bancos acostumbrados a ganar, hoy ya ganan mucho más en promedio que lo que gana un empresario, un industrial, un comerciante o un empresario de los servicios, sea una empresa grande, mediana o una pyme, peor aún. Estos bancos pidieron al Banco Central poder cobrar la intermediación de transferencias en el SIPAP. En mi modo de ver, lo hicieron en un estilo descarado, ya que siempre son muy favorecidos por el Banco Central y por la clase política, o han sido muy favorecidos. Voy a algunos ejemplos. Cuando la mercadería abunda en el stock, lo que una empresa hace es baja los precios y liquida, compite con otras, va ganando market share por el lado de lo que Porter dice minimizar costos, minimizar precios, aunque no se diferencie. Bueno, los bancos no hacen eso, llaman por teléfono al Banco Central y el Banco Central emite letras de regulación a riesgo cero, se contiene la inflación, el consumo baja, porque las tasas, no solamente los préstamos son para inversión, muchos son también para el consumo, entonces como las tasas suben, el consumo de la gente de bienes y servicios se restringe. Los bancos no bajan sus tasas de interés para competir entre ellos, para hacer un Black Friday ni nada de eso, de tasas de interés, y de esa manera colocar más créditos cuando su mercadería, que es el dinero, abunda. Y entonces ellos se contentan recibiendo intereses por letras de regulación que se pagan con más emisión. Además, los bancos viven disfrutando de una abundancia de depósitos del sector público no financiero a costo cero. Bueno, diría yo, casi cero. Supongo que los bancos pagan cañijape, lo que se llama comisiones a los tesoreros de los 108 organismos del Estado que están en el organigrama del enorme Estado paraguayo. Algo que jamás ocurriría en países un poco más institucionalizados. Tengo problemas acá con el anteojo, pero sigo hablando. Por ejemplo, en el Brasil, ¿ustedes creen que lo que recauda el Brasil en ICMS, IPI, PIS/COFINS, que son algunos de sus impuestos, en impuestos de aduanas, van a un banco privado? Jamás de los jamases. Todo va al Banco do Brasil, banco estatal da União, el gobierno, el Estado brasilero, mejor dicho, o la Unión de Estados del Brasil. Mientras tanto, yo veo en otro sector a las gasolineras que se canibalizan entre sí sin ningún control municipal, sin ningún control alguno del Estado nacional o subnacional, y elevan de esa manera su punto de equilibrio en cada local en forma innecesaria, porque venden, se canibalizan, cada 200 metros hay gasolineras, entonces tu costo fijo para tu nivel de ventas
es relativamente alto, ergo tu punto de equilibrio con un margen de contribución al beneficio limitado hace de que vos no puedas competir y ganar como querrías, aun cuando el precio del petróleo esté a la baja, vos siempre estás pidiendo mayores precios. Cuando sube el petróleo también, sin mostrar su estructura de costos, como el precio de los combustibles en Paraguay, no es un precio controlado, regulado por el Estado, entonces extorsionan al consumidor con mayores precios y cuando la gente dice, wow, y la nafta, entonces le piden al Estado fondos de estabilización en modo subsidio. Ese es el mercado del crony capitalismo paraguayo que en realidad nos tiene hartos. Lo mismo pasa con los transportistas del sector privado. No tienen ninguna regulación, el Estado no corta ni pincha en sus rutas y en sus frecuencias, ergo se canibalizan entre sí las líneas, por lo tanto no hay luego precio del pasaje que va a hacerles lucrativa, entre comillas, sus respectivas empresas, entonces se pasan pidiendo cada vez más incrementos en el precio del pasaje y en los niveles del subsidio que sale de nuestros impuestos. Ni hablar de los supermercados que se aglomeran en oligopolios. No hay muchas banderas de supermercados en Paraguay y que nos extorsionan a nosotros, a los consumidores, con sus precios y con sus plazos a los proveedores a más de 150 días en promedio. Por último, tenemos unas muy pocas telefónicas privadas que nos venden servicios de celular, servicios de internet, que cobran elevadas tarifas en términos beneficio-costo, no entregan lo que prometen en velocidad de internet, tienen antenas irregulares, a mí me consta, en todas las ciudades del país, a las que esas empresas de telecom, a las que nadie les puede reclamar nada. Anda, cantale a Gardel. Y para finalizar, no quiero dejar de nombrar a las empresas de salud prepaga, que sin ninguna contemplación excluyen cada vez más los tipos de servicios sin cargo y cualquier cosa minúscula tiene cargos extra. Una sutura, cargos extra. Una curita, cargos extra. Por sentarte en la sala de espera de una empresa de seguridad, de salud prepaga, ¿no? Está usted esperando en la sala de espera, debía estar ahí afuera, le vamos a cobrar. Estoy exagerando, pero casi llegamos a eso. Vamos ahora a lo que dice Milton Friedman, al mercado en el sistema político. Acá yo veo también que hay algunos competidores para el 2023 que piensan o no entienden que la elección no solamente es votos, contar votos, sino que es una oportunidad a cada 5 años que tiene el ciudadano para que se haga un plebiscito programático y de ofertas de cuadros políticos donde todos deben poder presentar sus propuestas y sus personas. No es una competencia entre probabilidades medias de sobrevida a elecciones internas o posibilidades de salir electos. O si no, vamos a seguir nomás con el mandarinato, con el mandarín que manda encima sobre el señor Peña. Porque lo he visto en un programa de Vareiro, al señor Peña, economista del libre mercado, que quiso un supermercado donde solo se exhiban productos de consumo masivo de alta rotación, sin variedad ni profundidad en la oferta. Se lo dijo en la cara a Solen Núñez y a Seba Villarejo. Le dijo, ustedes no van a luego tener posibilidad de ganar. Demasiado baja es la intención de votos que tienen en las encuestas. No tendrían ni que estar aquí debatiendo conmigo, le digo. No legitimó su presencia en el debate con las nuevas figuras startup, me llamo yo, de la política. Solen Núñez, Seba Villarejo, Katia González, etc. Y luego les dijo, en una contradicción enorme, que ¿por qué hay mafia? Le dice el señor Vareiro. Porque hay mafia y hay corrupción porque los jóvenes no se involucran en la política. Y le acababa de decir a 2 jóvenes que se quieren involucrar en la política, no vengan luego a debatir conmigo porque ustedes no van a luego nunca a ganar ninguna elección. Su market share de intención de voto es muy bajo, por lo tanto, ustedes están descalificados para estar conmigo aquí en el debate. ¿Y por qué, le dice el señor Vareiro, hay mafia y corrupción? Y porque los jóvenes no se involucran.
y le acaba de descalificar, repito, a dos jóvenes que se están queriendo involucrar y que estaban queriendo debatir con él en el debate del señor Varela. Hay un profesor en Harvard que se llama Michael Sandel y que le llama a todo esto la tiranía del mérito, en un libro que escribió no hace mucho, y los problemas de la desigualdad. Afirma que muchas veces no tenemos una economía de mercado, sino una sociedad de mercado. La polarización despolitizada entre los que tienen posibilidad de ganar nomás una elección y la arrogancia de estos con la gente que se está presentando como nuevas ofertas políticas es un síntoma. Lo que vemos en las democracias es una polarización profunda, a tal punto que yo hasta creo que el abrazo republicano puede ya no ocurrir. Ya les anticipo a los amigos que son colorados, que los tengo muchos amigos tengo, colorados. Hay mucho odio, mucho odio. La gente se pregunta, entonces, ¿qué pasó con el a buen tiempo? ¿Qué pasó con el bien común en el Paraguay? Vivimos llenos de resentimientos y de odio. Entonces, lógico que te va a venir un Milei, un Payo o un Bolsonaro para ser los salvadores de los que no tienen mérito alguno. La gente trabajadora tiene un sentimiento y ese sentimiento es que se siente pisoteada, valga la redundancia. Hay una angustia que invade tanto a el trabajador formal o informal que sobrevive con el salario mínimo, incluso a grandes empresarios formales que están sufriendo una competencia informal que evade y emplea a gente ilegal. 1,7 millones de trabajadores no tienen el mínimo ni IPS. También les invade esta angustia a las pymes, a las empresas medianas, a los endeudados que están en Inforcon, más de 500.000 familias, a los 1,7 millones que ya dije de trabajadores informales, a los que viajan colgados en los micros de malísima calidad. Encima otro pobre viene y le asalta, un empobrecido que viaja apretado, viene otro empobrecido delincuente y le asalta. Hay una guerra civil de baja intensidad. Dice la señora a veces que llega a una fábrica y dice, me robaron mi celular. También le angustia esta situación a los que no pueden continuar sus estudios porque deben trabajar para mantener la casa, porque se murió el papá o la mamá en la pandemia, a los que pasan hambre. 749.000 paraguayos, 20, no sé cuántos, 30 estadios defensores del Chaco llenos de hambrientos, sería el equivalente. Estos ciudadanos consideran que las élites que están como ganadoras hoy en esta situación, sean formales, informales, élites políticas que viven del Estado, simplemente se creen superiores por mérito propio. Los más empobrecidos sienten inclusive que el trabajo que ellos hacen ya no tiene honor ni respeto. Esa falta de respeto por el valor del trabajo se relaciona con una noción anómala de lo que es el liberalismo y el mercado que se desplegó en el Paraguay desde 1989. La pandemia nos demostró que esos trabajos que son menos honorables y respetados, el que recoge la basura, el delivery que llegaba con la moto con el remedio o con la comida, ese era el que nos salvó en momentos de pandemia. Pero ellos son los más irrespetados. Pasó la pandemia y los miramos con desprecio. Esta versión del liberalismo y del capitalismo de secuaces llegó con esta versión una profundización. Entonces digo yo, de las desigualdades ya no solo económicas, sino también de las desigualdades de la percepción del valor de quien trabaja. Hay un cambio en las actitudes entre lo que significa ganar o perder. ¿Quiénes y por qué somos perdedores? ¿Y quiénes y por qué somos ganadores? Los unos y los otros.
El cómo nos percibimos, el como dije al comienzo, el a buen tiempo, el, el, el pasar la comida por encima de la muralla al vecino, el ir a atenderle al vecino que estaba enfermo, tuvo un cambio rupturista en el Paraguay, porque cambió la noción del éxito y del fracaso. Y está desapareciendo la solidaridad y el respeto del próximo o del prójimo, independientemente de su condición económica y social. La gente le tiene compasión ahora al otro, al prójimo. Solo cuando se entera de que necesita una apoyada por algún accidente, por alguna enfermedad, o como dice Benjamín Fernández, dice, la gente es simpática contigo o tiene compasión contigo cuando se entera que tenés cáncer terminal y que dentro de poco ya te vas a morir. Ahí qué bueno que este tipo es. O si no, te odio, te odio. Enorme es mi odio. Y aquí es donde yo hago o digo que la idea de la meritocracia tiene un papel trascendental. En las últimas 3 o 4 décadas, desde la democracia, y a medida que las desigualdades se agudizaban, los ganadores del golpe palaciego del 89, 1989, se fue Stroessner y se quedó su consuegro, no, o sea que no hubo todavía un golpe de Estado en Paraguay, lo que hubo un golpe palaciego, no, se peleó con su consuegro, imagínate. Es como el Partido Liberal y el Partido Colorado, son peleas familiares nomás, según Milda Rivarola y según Marcelo Laqui. Entonces, los empresarios que emergieron a partir de ese tiempo se las creyeron que la medida de su éxito es su propio mérito. ¿Quiénes son? Los varones de Itaipú, los yernos que abrieron bancos, se quedaron con las teles, los proveedores del Estado, los que se quedaron con tierras maladidas, los narcotraficantes que conseguían permiso para que despeguen y aterricen aviones desde la época del señor Stroessner, los contrabandistas en general, los trianguladores de bebidas alcohólicas, tabaco, café, etcétera. ¿Escucharon bien lo que dije? Trianguladores de tabaco, trianguladores de café, exportadores de tabaco, integración del comercio con el Brasil e incluso los políticos que se aliaron con todos estos actores económicos, en fin, todos los winners. Como dijo un tipo, no se hagan los churros, dijo un tipo. Y eso yo vuelvo a repetir. Uno de estos tipos luego dijo, no se hagan los churros, dijo. Todos los demás, aquellos que luchan por sobrevivir y se quedaron para atrás, saben cómo se sienten cuando le ven a estos tipos winners con sus autos de alta gama por allí. Se sienten como responsables totales por sus respectivos fracasos. Nadie en Paraguay considera que haya una pérdida colectiva que esté relacionada con las anomalías del mercado, para que nadie diga, señale al zurdo esté hablando, ¿no? El mercado es lo que no funciona en Paraguay. Y también con las anomalías de un Estado republicano. Tenemos un capitalismo de secuaces, acabo de nombrar quiénes son los actores de dicho capitalismo de secuaces, y tenemos un primitivismo productivo que solo depende del agua, del sol y de la tierra. Esta manera de pensar con respecto al éxito surge con una idea muy atractiva que a mí también me seduce, la meritocracia. Te voy a explicar en qué sentido a mí me seduce. ¿Qué dice la meritocracia? La meritocracia dice o supone que si las oportunidades son iguales, todos jugamos con botín, con media, con rodillera, todos estamos bien alimentados y entramos al campo de juego, hablo como futbolista que conozco el fútbol. Todos los que tienen éxito merecen ser los ganadores. Repito, la meritocracia dice, si las oportunidades son iguales, los que tienen éxito merecen ser los ganadores. A mí me encanta eso. Y ahora voy a explicar un poco eso. En mi concepto de macatero, director de grandes multinacionales, que fui un vendedor que pateó la calle, Mercado 4, Mercado de Abasto, Ruta 1, Ruta 2, Ruta 6, Ruta 3, Chaco, Curitiba, Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, Heredia. Es súper motivador para un tipo como yo ganar góndolas, merchandising en el retail, channel marketing, no todos los productos a los mismos precios, los mismos canales,
exponer productos de consumo masivo a un brazo de distancia, como yo inventé una vez, diferenciar tu producto con el famoso cuello perfecto que hizo mi suegro, para expandir tu market share en el mundo de la moda, etcétera. O emplear 1.200 trabajadores en 3 turnos para exportar por admisión temporaria, antes que haya maquila, a Europa o Estados Unidos, generando ingresos genuinos en Paraguay, trabajando para mercados globales, repito, antes de que haya la maquila. Vean la mérito. No te haga el churro, dijo un tipo. Pero luego, ¿qué pasó? Viene el contrabando, viene la importación fraguada de productos subvaluados, de ropa de China a $1, Dayeco. Precio de origen, en connivencia con funcionarios del Estado, y tenés que despedir tus trabajadores, tus colaboradores. Eso no es meritocracia, eso no tiene gracia. O, como es hoy, pregúntenle a los tipos, que voy a contar qué les está pasando a algunos otros empresarios, que deben competir con un empresario artificial, multimercado, cuyo core business es un solo producto que manda a hacer pasar de contrabando al Brasil para venderlo sin pagar ICMS, IPI, PIS, COFINS, nada, que son los impuestos internos de ese país, del Brasil, con cuya facturación y lucro en modo boleteada está financiando otras operaciones en el mercado paraguayo con menores márgenes hasta destruirte el dumping del tabaco, descomponiendo así la libre competencia en esos rubros en los cuales vos estás compitiendo apenas, esforzada y formalmente. Esto es un secreto a voces que preferimos mantenerlo en el silencio. Da trabajo, Capoeira. Es más, hasta estamos felices porque esta moral productiva presenta una oferta política y porque tiene hasta ahora la mayor intención de votos para el 2023. Voy a respirar un ratito. El problema es que tal como estamos exponiendo y como no existe igualdad de oportunidades, tanto para competidores desplazados por una competencia bola, pymes, empobrecidos. El problema es que toda esta gente que son perdedores quedan humillados. Y a Moja Popper le decimos, y encima de que ya te humillo, tu culpa nomás es porque sos ineficiente, inexperto e improductivo, loser. Rombolláese. Estas actitudes que resumen el efecto de las desigualdades económicas y de percepción del valor de las personas, creó una nueva política que les voy a contar cuál es. Montón se fue ahora a escucharle a Milei, creen que esa es la salvación, tóxica y peligrosa, donde la rabia y el resentimiento se vuelcan hacia populistas, sean de izquierda o de derecha, Maduro, Evo, Milei, Trump, Bolsonaro, puede ser que Payo termine así, no sabemos todavía, etcétera. Entonces, la política polarizada, más los títulos universitarios y la intención de votos, imitando al patrón en modo arrogante, en mi punto de vista, le condujo a Peña ahora a cometer una herejía en la democracia. Él no quiere competir en el mercado de las ideas políticas al que tiene un market share pequeño. ¿Para qué lo va a ver una startup? Vamos a matarle nomás ya a todas las startups. En un encuentro televisivo le dijo la cara, repito, a Sole y a Seba. Dayeco, él estaba perdiendo el tiempo conversando con ellos ante el electorado, porque nunca lo iban a ganar las elecciones. Eso quiere decir de que un supermercado solo tiene que comprar 2 marcas de gaseosa y no tienen que entrar pool, que es una startup. ¿Para qué vamos a tener pool? ¿Para qué vamos a tener variedad de oferta, amplitud y profundidad, como dicen los marqueteros? Vamos nomás ya a comprar las 2 gaseosas que tienen el mayor market share. Lo que el candidato de Horacio Cartes no sabe, porque nunca le enseñaron en las universidades. A mí me enseñaron. A mí mía es la Universidad Norteamericana. Estuve también en la Universidad de Chicago, por lo menos de oyente. Es que el bien común y la gran cantidad de oferentes y demandantes en el mercado es el fin de la democracia y del libre mercado. ¿De qué estamos hablando? Para eso se hacen las elecciones. Para eso hay el mercado libre. Esa es la razón de la política y esa es la razón del libre mercado. Los debates
No son para comentar intenciones de voto, alianzas, posibilidades de victoria y derrota de los actores en campaña. Parece que ni la prensa entiende bien eso. ¿Qué es una elección? Es debatir sobre perspectivas con relación al bien común. Una vez estaba yo delante de un presidente de una gran multinacional en Atlanta y nos preguntó, ¿cuál es el fin de que tú trabajes en tal empresa? Y dos nomás eran: satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y hacerle más ricos a los accionistas. Vea la misión, visión. El resto es papo furado, de la rapaz. El bien común del que invirtió y del que consume en la máxima satisfacción posible de sus necesidades. Tengo ganas de beber, necesito beber agua, deseos, voy a beber agua Salus. Digo, esta marca pues ya no existe más, y es la que yo vendía. Entonces, el bien común, o sea, necesidad es agua, deseo es agua Salus. Voy a enseñar un poco de marketing también. El bien común consiste entonces en un estilo de vida que permita a los ciudadanos deliberar como iguales sobre los objetivos y los propósitos de la sociedad política. En otras palabras, debatir como iguales sobre el camino a seguir, sobre el mejor futuro posible. Allá está el futuro, hacia allá vamos. O Brasil, decía cómo es, o petróleo enoso, de Getúlio Vargas, ¿verdad? Ya que llegó o cape, el Lino Oviedo. No sé yo, lo que fuere. En otras palabras, debatir sobre cómo vamos a elegir el mejor futuro. Eso es ni más ni menos. Entonces tenemos que tener una concepción cívica del bien común y del libre mercado que enfatice la ciudadanía y la competencia de muchas empresas. Tiene que haber gaseosas que tienen el mayor market share en la mayor cantidad de empaques posibles en todos los canales, y tiene que haber pool también. Tiene que haber pool también. Vaya, pongan a tu propaganda a los tipos que no quieren el libre mercado. Y la deliberación sobre el significado de una sociedad más justa. El concepto rival del bien común es el bien común consumista, es decir, preferencias y deseos de algunos ciudadanos, y decir, estas son las preferencias de todos, vean a la política pública. Esta concepción consumista del bien común trata a los ciudadanos como portadores de intereses individuales que están por encima de los colectivos. No, dice, vos, Seba Villarejo, y vos, Soles Núñez, no tenés luego que venir a discutir conmigo, porque yo soy el portador de los intereses individuales que están por encima de que todos te escuchen también a vos, y de que haya pool también en el mercado. Que vamos a tomar Coca-Cola y Pepsi nomás ya. Eso es lo que dijo el tipo. Nada tiene que cambiar. Este modelo delega al mercado el mecanismo ideal para alcanzar el bien común. No es así. Hay algo peor. Quiere que el capitalismo de secuaces sin mercado alcance el bien común. A este tipo de concepción degenerada del bien común y del mercado le molestan la libre competencia, le molestan los competidores pequeños, las startups, las pymes, las empresas medianas, le molestan los debates entre facciones mayores, menores, dentro de un partido, entre grupos, entre partidos. El debate no es bueno, debe evitarse. Petengil inclusive dijo, estoy preocupado porque debaten demasiado ya dentro del Partido Colorado. ¿Por qué Dios no me regalan nomás ya a mí la candidatura y vamos a ser todos felices? Para el primero, para Petengil, el debate puede permitir la alternancia o descomponer el orden actual, dijo él. Y para el segundo, los que no tienen posibilidad de ganar elecciones no deben luego debatir. De a peña ahí. No, lo que no van a ganar para hoy o debatir a veces en 10. Computante juega a veces. Entonces, el concepto meritocrático, no te haga el churro, como dice Aliana, me tendría que decir a Peña eso, del éxito actual, corroe el bien común cuando yo creo que mi éxito es exclusivamente gracias a mi esfuerzo individual
Imagínate Peña creer que a su esfuerzo individual es su éxito, sin ninguna ayuda de los demás. Entonces es muy difícil pensar en plural para ponerme en la piel del otro. Siempre se asume que aquellos que tienen menos éxito que yo son responsables de su propio fracaso. Y termino. Se nos está yendo la hora. Sin embargo, el bien común es la implicación mutua de todos los paraguayos en un proyecto que tiene que ser compartido, pero con muchos competidores. Unidad de propósitos, diversidad de dones. Unidad de propósitos, diversidad de dones. Unidad de propósito. Quiero satisfacer la necesidad de la gente, pero diversidad de marcas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos acá? Y después hablan en contra de la izquierda, hablan en contra de este que ganó ahora en Chile, de este que ganó en Perú, que en realidad sí, son, pero es la respuesta que puede también venir acá si no permitimos el libre mercado. Si no permitimos el libre mercado, va a venir un de Evo. ¿O ustedes quieren eso? Y finalizamos. Yo creo sinceramente que, como dice Milton Friedman, tanto en el sistema económico como en el sistema político hay mercados. Gran cantidad de oferentes, gran cantidad de demandantes. Toda la información transparente debe estar en el precio. Eugenio Fama. Y si eso no existe, vamos a tener monopolios, tanto en el sistema político como en el sistema económico. Vamos a tener polarización entre el Partido Liberal y el Partido Colorado, no más. Vamos a tener dos marcas de gaseosa nomás que tomar, ya no tenemos que tener pool, tenemos que sacarle nomás ya a pool del mercado, lo cual no es correcto. No vamos a tener diferenciación de productos, no vamos a tener diversificación de negocios, no vamos a tener segmentación, microsegmentación, no vamos a tener penetración de nuevos mercados. En síntesis, vamos a volver a la Unión Soviética en el sistema político y en el sistema económico. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.